Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo drama. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente los dejará con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemde Erkencikus, la reina de las comedias románticas, la que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus looks espectaculares, sino de algo mucho más íntimo, mucho más personal. Hace poco Demet soltó una confesión que, la verdad, a muchos nos tomó por sorpresa. Algo que, según ella misma, jamás imaginó que revelaría. Una confesión que nos permite verla desde una perspectiva diferente, más humana, más cercana. ¿Están listos para saber de qué se trata? Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco y jugoso para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. Bueno, como saben, Demet siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Siempre ha tratado de mantener un perfil bajo, alejada de los escándalos y centrada en su trabajo. Pero parece que esta vez, las circunstancias la obligaron a abrir su corazón y a compartir algo muy personal con el público. Resulta que en una reciente entrevista, Demet fue preguntada sobre sus mayores miedos. Todos tenemos miedos, ¿verdad? Miedos a lo desconocido, miedos al fracaso, miedos a perder a nuestros seres queridos. Pero la respuesta de Demet fue sorprendentemente honesta y conmovedora. Ella confesó que uno de sus mayores miedos, y aquí viene lo fuerte, es no ser suficiente. Sí, así como lo oyen. Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado el mundo, teme no ser suficiente. No ser suficiente como actriz, no ser suficiente como persona, no ser suficiente en sus relaciones. ¿Pueden creerlo? A primera vista podríamos pensar que ella lo tiene todo: fama, éxito, belleza, talento. Pero detrás de esa imagen de perfección, se esconde una mujer sensible y vulnerable, que lucha contra sus propias inseguridades. Y es que a veces nos olvidamos de que las celebridades también son personas de carne y hueso, con sus propios problemas y sus propias batallas. Que también tienen días buenos y días malos, que también se sienten inseguras y que también necesitan amor y apoyo. Demet explicó que esta inseguridad viene de lejos, desde su infancia. Que siempre se ha sentido presionada a ser perfecta, a cumplir con las expectativas de los demás. Que siempre ha tenido la sensación de que no importa cuánto se esfuerce, nunca será lo suficientemente buena. Esta confesión, sin duda, nos hace reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. La constante exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen impecable, la crítica constante. Todo esto puede generar una gran ansiedad y afectar la autoestima de cualquier persona. Pero lo más importante de todo esto, es que Demet ha sido capaz de reconocer este miedo y de hablar abiertamente sobre él. Porque reconocer nuestros miedos es el primer paso para superarlos. Y al compartir su experiencia, seguramente ha ayudado a muchas otras personas que se sienten identificadas con ella. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en esta confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Qué la llevó a revelar esto? ¿Cómo ha afectado su vida personal y profesional? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender nosotros de su experiencia? Para entender mejor la magnitud de esta revelación, tenemos que retroceder un poco en la vida de Demet. Nació en Kocaeli, Turquía, y su infancia no fue precisamente un cuento de hadas. Sus padres se divorciaron cuando era muy joven, y tuvo que mudarse a Estambul con su madre y sus hermanos. La situación económica de su familia era precaria, y Demet tuvo que empezar a trabajar desde muy joven para ayudar en casa. Desde pequeña, sintió una gran pasión por el baile y la interpretación. Tomó clases de danza y participó en varios grupos de baile, llegando incluso a ser bailarina de apoyo de la famosa cantante turca Bengu. Fue precisamente gracias a su talento para el baile que consiguió su primer papel en la televisión, en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Participó en varias series y películas, pero fue su papel de Sanemde Erkencikus el que la catapultó a la fama internacional.
La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Demet se convirtió en una de las actrices turcas más queridas y reconocidas. Pero a pesar de todo su éxito, Demet nunca ha olvidado sus humildes orígenes. Siempre ha sido consciente de las dificultades que ha tenido que superar para llegar a donde está, y eso la ha mantenido con los pies en la tierra. Y es precisamente esa humildad y esa autenticidad lo que la hacen tan especial. Demet no es una de esas celebridades que se creen intocables. Ella es una persona real, con sus propias inseguridades y sus propios miedos. Por eso su confesión sobre su miedo a no ser suficiente ha resonado tanto entre sus fans. Porque todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. Todos hemos dudado de nuestras capacidades, hemos sentido que no estamos a la altura de las expectativas. Y escuchar a una persona como Demet, que aparentemente lo tiene todo, confesar que también se siente así, es un gran consuelo. Nos recuerda que no estamos solos, que todos luchamos contra nuestros propios demonios. Pero, ¿qué ha hecho Demet para lidiar con este miedo? Según ella misma, la clave ha sido la terapia. Ha estado trabajando con un terapeuta durante varios años, y eso le ha ayudado a entender el origen de su inseguridad y a desarrollar herramientas para superarla. También ha aprendido a ser más amable consigo misma. A no exigirse tanto, a permitirse cometer errores, a celebrar sus logros por pequeños que sean. Y por supuesto, el amor y el apoyo de su familia y sus amigos han sido fundamentales. Ellos son su refugio en los momentos difíciles, las personas que la quieren incondicionalmente y que la animan a seguir adelante. Además de hablar sobre su miedo a no ser suficiente, Demet también reveló otros detalles sobre su vida personal. Por ejemplo, habló de lo importante que es para ella su familia y sus amigos. De cómo ellos son su principal apoyo y su refugio en los momentos difíciles. También habló de su pasión por la actuación y de lo afortunada que se siente de poder dedicarse a lo que ama. De cómo cada personaje que interpreta le permite aprender algo nuevo y crecer como persona. Y por supuesto, no podíamos dejar de hablar de su relación con Oğuzhan Koç. Como saben, Demet y Oğuzhan se casaron hace poco en una ceremonia espectacular que dio la vuelta al mundo. Y aunque al principio muchos dudaban de su relación, ellos han demostrado que su amor es fuerte y verdadero. Demet habló de lo feliz que es al lado de Oğuzhan y de lo mucho que lo admira. De cómo él la apoya incondicionalmente y la ayuda a ser mejor persona cada día. La conexión entre ellos es palpable, se nota que se admiran y se complementan. En varias entrevistas han compartido cómo se apoyan mutuamente en sus carreras y cómo disfrutan de los momentos sencillos juntos. Se han convertido en una de las parejas más queridas de Turquía, y su boda fue un evento que emocionó a muchos fans. La presión de los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, pero Demet y Oğuzhan han sabido navegar juntos por estas aguas turbulentas. Han mantenido su relación alejada de los escándalos y se han enfocado en construir un amor sólido y duradero. En definitiva, esta entrevista nos ha permitido conocer a una Demet Özdemir más auténtica y vulnerable. Una Demet que a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona normal, con sus propias inseguridades y sus propios miedos. Y esto, en lugar de restarle valor, la hace aún más admirable y querida por sus fans. Porque al final, lo que realmente importa es la honestidad y la transparencia. Y Demet ha demostrado tener ambas cualidades en abundancia. Su valentía al compartir sus luchas internas la ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes que se enfrentan a sus propias inseguridades. Esta confesión de Demet nos recuerda que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias luchas internas. Que no debemos dejarnos engañar por las apariencias y que debemos ser más comprensivos y empáticos con los demás. Porque nunca sabemos lo que está pasando en la vida de otra persona. Y un poco de amabilidad y apoyo pueden marcar la diferencia. Así que ya lo saben, mi gente. Detrás de la estrella de televisión, detrás de la actriz exitosa, se esconde una mujer sensible y vulnerable que, como todos nosotros, lucha contra sus propios demonios. Y al compartir su experiencia, nos ha dado una gran lección de humildad y autenticidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos descubierto una faceta nueva de Demet Özdemir, una faceta que la hace aún más humana y cercana a nosotros. Hemos visto cómo a pesar de su éxito y fama, también tiene sus propias inseguridades y miedos, y cómo ha sido capaz de compartirlos con nosotros. Una lección de valentía y autenticidad que debemos valorar.
La reacción de sus fans ha sido abrumadoramente positiva, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Muchos han expresado que se sienten más conectados con ella al ver su lado más vulnerable. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión de Demet? ¿Se sienten identificados con ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de ser más transparentes sobre sus luchas internas? ¿Cómo creen que esto puede influir en sus fans y en la sociedad en general? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Muchas gracias por estar ahí, mi gente. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices y persigan sus sueños. Adiós.